Voy a hablar sobre un derecho fundamental que creo que es absolutamente esencial en la democracia y en la sociedad actual, que es el derecho a la protección de datos. Todos hablamos de protección de datos, todos oímos hablar de protección de datos, pero no somos conscientes de hasta qué punto la privacidad hoy está en peligro. Todos sabemos que se tratan nuestros datos, facilitamos datos, vamos dejando trazo de lo que hacemos. Se considera que a lo largo del día por la calle nos pueden grabar más de 300 cámaras, pero eso es ahora es lo de menos, porque ahora lo importante es que nuestro móvil, el coche que utilizamos, la lavadora que utilizamos, el recibo de la luz que pagamos, todo eso facilita datos personales, de modo que estamos absolutamente vigilados y absolutamente controlados. ¿Por quién? Por el sector público y por el sector privado. ¿Cuál es el verdadero problema? Que es tal el número de datos que recaban de nosotros y tal el número de entidades públicas y privadas que lo recaban, que ya no sabemos qué pasa con nuestros datos. Hemos perdido el control sobre nuestros datos. No sabemos quién los tiene, no sabemos por qué los tiene y no sabemos para qué los tiene. Y no sabemos qué vías de reacción tenemos para defender y hacer valer nuestro derecho a la privacidad. Porque la privacidad va íntimamente ligada a la identidad de la persona y a la dignidad. Yo soy quien soy porque tengo mi identidad, pero ahora nos están diciendo desde fuera cuál es mi identidad. Me están diciendo desde fuera qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que debo hacer, qué no debo hacer, qué libro debo comprar, qué película. Y me dicen, lo debes comprar porque es lo que a ti te gusta, pero en definitiva lo que están haciendo es definiendo desde fuera mi identidad. Y lo están haciendo a partir de datos personales que tienen sobre mí. No hace mucho el Tribunal Constitucional ha tenido que declarar inconstitucional una ley española que permitía a los partidos políticos recabar datos sin consentimiento de las personas de sus opiniones políticas de redes sociales. Claro, esto es asombroso, que en una ley se diga que los partidos políticos, sin consentimiento ni conocimiento de las personas, pueden recabar de redes sociales o de Internet datos sobre opiniones políticas de las personas, es que ya nos tienen absolutamente, o nos pueden tener absolutamente etiquetados, perfilados. Y pueden jugar, por tanto, con nuestras opiniones y con nuestra identidad. El Tribunal Constitucional, afortunadamente, el 22 de mayo ha declarado inconstitucional esa ley, de modo que ya ese tratamiento de datos no es posible. De modo que, ¿de dónde vienen las amenazas? De muchísimos lugares, pero yo soy optimista. Yo creo que el derecho y la norma sí que otorga al ciudadano vías para defenderse frente a estos ataques. Hay quien dice que la técnica es lo que regula todo, incluso al derecho, la técnica es la que marca las reglas, y hay quien dice que el derecho es lo que regula el desarrollo. No es posible determinar a ciencia cierta cuál es la relación entre derecho y técnica, pero yo soy optimista en el sentido de que el derecho siempre ha sido capaz de enfrentarse a situaciones disruptivas, siempre ha sido capaz de encontrar una solución a los nuevos retos que se plantean para la sociedad, y yo estoy convencido de que ahora lo va a hacer. Se ha aprobado hace no mucho, hace 3 años, un reglamento de protección de datos, un reglamento general, el reglamento europeo de protección de datos, del que vamos a hablar en el curso. Ese reglamento tiene un artículo que dice que sea cual sea el estado de la técnica, la de ahora o la de dentro de 50 años, quien trate datos tiene que hacerlo de modo tal que respete la privacidad de las personas. Entonces, a lo mejor ahora el encriptar un mensaje es suficiente, pero con la computación cuántica la encriptación va a quedar en nada dentro de muy poco. Las empresas están adaptándose porque tienen la obligación de adaptarse. Todos sabemos que hace un par de años, cuando entró en vigor el reglamento, recibimos decenas de correos electrónicos diciendo que necesitan nuestro consentimiento, que el reglamento había entrado en vigor. Bueno, esa es una manifestación de lo que están diciendo las empresas. Pero es verdad que tienen que adaptarse, se están adaptando y tienen que adaptarse, tomando medidas de seguridad,
revisando todos sus sistemas, sus programas, revisando si hay fugas o no de información, qué brechas de seguridad puede haber, tomando medidas para evitarlo, en su caso nombrando un delegado de protección de datos cuando es necesario o a veces de forma voluntaria, de modo que las empresas yo creo que están siendo conscientes de que deben adaptarse. Además, por otro tema muy importante también, sobre todo para las grandes empresas y para las entidades de derecho público, las administraciones públicas, por el riesgo reputacional que deriva de infringir la normativa de protección de datos. Una empresa, de los mensajes que más daño le pueden hacer es que no respeta la privacidad de sus clientes. La mayoría de las empresas que tratan un volumen considerable de datos, hay que reconocerlo, las pymes seguramente no, las pequeñas y medianas empresas no tienen medios quizá, no tienen conocimiento, no saben el alcance de la norma, pero hay un tema. Yo cuando estuve de director de la Agencia de Protección de Datos, se me pregunta muchas veces que cuántas empresas, el número de empresas que estaban adaptadas a la ley entonces. Y el número de empresas en relación con el tejido empresarial español era menor, era muy pequeño, un porcentaje mínimo. Pero yo añadía, hay que tener en cuenta que estas empresas, aunque en números no son muchas, en cuanto al volumen de datos que manejan, son las empresas que manejan el 90% de los datos de todos los españoles. Son las grandes compañías de seguros, las financieras, las de telecomunicaciones. Entonces, estas empresas sí se han adaptado, de modo que las grandes empresas, las grandes administraciones sí se están adaptando, las pequeñas y medianas empresas y las administraciones más modestas, sobre todo entidades locales, ayuntamientos, hay falta todavía mucho por hacer.